Aleluya. Capítulo 8. Aleluya. El Dios de las segundas oportunidades. Gloria a Jesús. Capítulo 8 de Josué. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo encontró? Josué capítulo 8. Cuando nosotros nos encontramos en este capítulo, nosotros vemos la diferencia que es hacer algo sin Dios y hacer algo con Dios. Si usted lee el capítulo 7 de Josué, usted se va a encontrar, aleluya, con un ejército guerrero, con un ejército, aleluya, numeroso, un ejército fuerte. Pero Dios no estaba en ese ejército en ese momento. Había algo que había hecho que el Señor lo dejara solo, y lo más triste era que el pueblo no se había dado cuenta que ya Dios no estaba allí, y ellos emprendieron la batalla como si Dios estuviera, y fueron solos. Dios no estaba allí. ¿Y cuál fue el resultado? Porque separados de Dios, todas las victorias que Dios te ha entregado, todas las victorias, aleluya, que están en tus manos, no han sido por tu fuerza, por tu capacidad. Amén. Las victorias que ha obtenido la iglesia de Jesucristo ha sido porque Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros. 2017, Dios ha estado con nosotros. 2018, Dios seguirá estando con nosotros. Leemos el capítulo 8. Yo leo un versículo, usted me ayuda con el siguiente. Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos de delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle.
Entonces Josué y todo el pueblo se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no salieran tras de Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron para prenderle fuego. Aleluya. Diga conmigo, Jehová, Dios de las segundas oportunidades. Aleluya. El capítulo 8 nosotros nos vamos a encontrar con una segunda oportunidad que Dios le da al pueblo de Israel. Amén. Hay momentos en la vida de una persona, todos en la vida pasamos por circunstancias difíciles, por momentos de derrota. ¿Quién en su vida no ha experimentado la derrota por lo menos una vez en su, verdad? En su vida. Aquel que diga que no, que me dé la formulita. Amén. Toda persona ha pasado por un momento de crisis, por un momento de lucha, por un momento de prueba, por un momento de derrota. Amén. Esto le pasó también a Israel, le pasó a Josué y al pueblo que él lideraba. Josué venía de una victoria tremenda en el capítulo 6 cuando tomó a Jericó. Amén. Luego viene el capítulo 7 y resulta que Josué no sabía que había pecado en el pueblo. Por ese pecado Dios se alejó del pueblo y el pueblo quedó solo enfrentando, aleluya, a Jai, una nación más pequeña que Jericó. Pero de igual manera la fuerza y la potencia de Israel no era el pueblo como tal, ni su gente de guerra, sino Jehová que peleaba a favor de su pueblo. Aleluya. La fortaleza de Israel no estaba en Josué, en la sabiduría de Josué, ni en la obediencia de Josué, ni en la fuerza del ejército que tenía. La fortaleza de Israel estaba en Jehová, que peleaba a favor de su pueblo para entregarles la victoria. Josué se confió y dijo, bueno, como Jehová estuvo con nosotros en Jericó, ahora vamos a Jai, que es una ciudad más pequeña. Josué envió espías para que miraran cómo estaba el pueblo allí. Resulta que llegaron los espías y le dijeron, Josué, no te preocupes, no tienes que mandar a tanta gente, 2,000 o 3,000 que mandes, listo, ya la ciudad está en nuestras manos. Pero resulta que en medio de ellos había una persona que había pecado. ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, ¿quién se acuerda de eso? Despiértese. Había un hombre que se llamaba ¿cómo? ¿Qué sucedió con Acán? Primero que todo, ¿qué fue lo que Dios había dicho? ¿Cuál era la orden de Dios cuando entraron a Jericó? ¿Por qué? Porque Dios había declarado a Jericó como una ciudad anatema o maldita. Amén. Y todo lo que había en ese lugar estaba bajo maldición. Pero en medio del pueblo de Israel había un hombre, aleluya, que dice que vio un manto babilónico y le pareció muy hermoso, un lingote de oro y un dinero, cogió y le pareció muy atractivo, lo cogió, lo escondió en la tienda y listo, nadie vio nada, no ha pasado nada. Pero resulta que los ojos de Jehová están siempre sobre su pueblo. Como decía el salmista David, ¿dónde huiré de tu espíritu y dónde me esconderé de tu presencia? ¿Quién puede esconderse? ¿De los hombres
No, de igual manera, ayer 24, ¿verdad? Ay, aquí me voy a tomar un vinito, el pastor no está por aquí. Nadie me está viendo. La Biblia dice, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? ¿Habrá algún lugar en el cual nosotros podemos escondernos de Dios? Si te escondieres debajo de las piedras, en lo profundo del mar, donde se meta, los ojos de Jehová están allí mirando. Acán cogió y dijo, nadie me vio, lo escondió, pero resulta que por esa osadía de Acán produjo la derrota de todo un pueblo y la muerte de 36 hombres más la familia de Acán. Toda la familia de Acán, el perrito, el gatico, la morrocoya, el pajarito, todo lo que era de Acán, Dios dio una orden y fue que lo mataran. Luego de ello, aleluya, nos encontramos con el capítulo 8. Una segunda oportunidad para el pueblo de Israel. ¿Cómo había quedado el pueblo de Israel en el capítulo 7? Derrotado, avergonzado, vencido. Amén. La gente diría, mira, ve, nosotros pensábamos que ese pueblo era, aleluya, intocable, que nadie le podía vencer. Aleluya. Y mira, un pequeño grupo de personas pudieron derrotar al ejército de Jehová. Salieron derrotados, con la cabeza abajo, vencidos. Todo el mundo se enteró de la derrota que había sufrido el pueblo de Israel, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo, para meterle a la persona el deseo de pecar, lo primero que te dice es, nadie se va a enterar. Sí, pero tómate un poquito de vino, ¿quién te va a ver aquí? La gente que tiene familia en otros pueblos, aquí nadie te conoce. Nadie se lo va a decir al pastor. Todo así como que en secreto. Pero luego que la persona accede, aquel que lo empujó en el secreto se encarga de publicarlo. Mira aquel, ve. Allá lo vi tomándose una copita de vino. Allá lo vi bailando, no sé qué, no sé cuándo. El cha-cha-cha. El enemigo primero seduce a la persona. Nadie se va a dar cuenta. Una sola vez y ya. Lo voy a hacer una sola vez y no lo voy a hacer más. Pero luego aquel que seduce se encarga de hacerlo público, de avergonzar, porque el propósito del enemigo es avergonzar, acusar, señalar, de tal manera que la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Israel estaba pasando por el peor momento de su vida. Había caído bajo el escarnio público por uno que desobedeció al Señor. Pero Dios le dijo a Josué, Josué, no te preocupes, porque este no es el final de la historia. Yo quiero decirle a alguien que de pronto este año no fue el mejor año para ti. De pronto tuviste que agachar la cabeza más de una vez. De pronto te equivocaste muchas veces. Pero quiero decirte algo. Este no es el final de tu historia. Jehová, el Dios de las segundas oportunidades, está contigo en este lugar. Aleluya. Dice Jehová, dice la palabra, porque 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová le levantará. 2018 va a ser el año donde Dios levantará la cabeza de muchos. Va a ser el año donde Dios quitará tu oprobio, donde todos aquellos
cuando ven a la gente en el suelo, cuando la ven caída, en vez de darle la mano para levantar, lo que hacen es abrir su boca para tratar de enterrar más a la persona que cayó. ¿No le está yendo bien? Ora, no señales, no critiques, no juzgues, porque nadie conoce el propósito de nadie. Amén. Dios es Dios de segundas oportunidades. Y yo te puedo asegurar que aquel que tú ves caído, aleluya, es el que Dios va a levantar. Incluso puede llegar más alto de lo que persona alguna ha podido llegar, porque ese es Dios. Ese es Dios. Aleluya. Y dice la palabra que después que cogieron a Cam y a la familia y quitaron el pecado en medio del pueblo, Jehová volvió a hablarle a Josué. Aleluya. Y le dio una estrategia. Le dijo: bueno, Josué, vamos a tomar a Jai y lo vamos a hacer de esta manera. Mire que la estrategia que Dios le da a Josué en Jai es muy diferente a la que le dio en Jericó. El que tenga oídos para oír, que oiga. Quiero decir algo en esta mañana: la guerra espiritual no la tienes que encasillar de una manera, y tiene que ser así, así y así. Dios es Dios de estrategias. Dios le dio una estrategia a Josué, aleluya, en Jericó, pero cuando llegó a Jai le dio una estrategia totalmente diferente. La guerra espiritual, aleluya, se debe pelear no con tu estrategia, no con tu conocimiento. Siempre que nos vamos a enfrentar a la guerra espiritual, y esto se lo digo a las personas que ministran guerra espiritual, no lo hagas de una manera mecánica. Y se acerca y ahora reprenda al negro Felipe Huacaipuro. ¿Y quién te ha dicho a ti que esos son los espíritus que están ahí? Cada vez que usted se va a enfrentar a la guerra espiritual, usted tiene que decirle al Espíritu Santo: Señor, muéstrame qué hay aquí, muéstrame cuál es la estrategia. ¿Cómo quieres tú que se hagan las cosas? ¿Cómo debo yo hacer esta guerra? Porque no todas las veces la estrategia es la misma. No todas las veces Dios se mueve de la misma manera. Hay momentos donde Dios te va a guiar a hacer la guerra de una manera, y hay momentos donde Dios te va a guiar a hacerlo de otra. Hay momentos donde Dios te va a guiar a ponerle las manos a alguien, y hay momentos donde Dios te va a decir: no lo toques. Dios es Dios de estrategias. El guerrero espiritual debe tener su oído despierto a la voz del Espíritu Santo. Si Dios no te dice nada, es mejor que te quedes quieto. Ese fue el error de Josué. Que Josué, Dios no le había hablado. Si Josué le pregunta a Dios, Dios le hubiera dicho: no mandes a nadie, porque el pueblo no está en condición de enfrentarse a la batalla. ¿No sabía Dios que el pueblo estaba en pecado? Entonces decimos: ¿y por qué lo envió a la guerra? Dios no lo envió. Josué no le consultó a Dios, sino que Josué se confió de que como se había abierto el Jordán, había conquistado Jericó, él diría: no, ay, ya esto es. No te acostumbres. La guerra espiritual, el guerrero espiritual puede caer en ese error del exceso de confianza. Y hermano, venga para que ore la casa. Ni siquiera le pregunta a Dios: Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a tal lugar y vaya y ore esa casa? Es que yo soy el ungido de Jehová. ¿Qué me va a pasar a mí? Nada. ¿Sabía usted que a una persona le pueden hacer trabajos de hechicería sin el nombre, sin el apellido? Usted llega a una casa, los hermanos ligeros, los guerreros que ellos son, ellos no consultan. Ellos van adelante y el Espíritu de Dios tratando de agarrarlo, pero espérate, para allá no es, y ellos adelante.
permitir llegar. Y yo lo digo por experiencia. Hay momentos donde usted trata de cumplir con el hermano. Pastora, yo quiero que vaya. Yo le digo, sí, voy mañana, voy pasado. Pero yo cuando yo le pongo tiempo, yo comienzo a orar, Señor, ¿debo ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hay allá? ¿A qué me voy? Porque la gente dice, venga. Pero resulta que eres tú el que te vas a enfrentar a la demoniera que hay en ese lugar. Y antes de tú llegar, tú tienes que saber qué es lo que hay ahí. Usted no va a llegar y bueno, ahora sí Jehová, muéstrame. No, hermano. Es antes de ir a la guerra, usted tiene que saber cómo va a ser el asunto. ¿Sabía usted que si usted llega a una casa de un brujo, no todo el que te busca es porque quiere que tú le ayudes? Hay gente que utiliza al cristiano. Primero, hay gente que está acostumbrada a brujear en el mundo y llega el Señor y cogen a los cristianos como si fueran brujos. Vamos para que me limpie la casa y vamos para que me diga qué es lo que hay aquí, para ver qué es lo que... Usted no es brujo, hermano. Usted es un ungido del Señor. Y usted no se mueve cuando usted quiera ni cuando la gente dice. Usted se mueve cuando Dios se lo ordena, cuando Dios se lo dice, cuando Dios te dice ve, usted va. Aleluya. Le voy a decir esto a las personas que son ligeros, a los que el Espíritu Santo los tiene que jalar para que se frenen. ¿Sabía usted que si usted entra a una casa y aunque la persona no se sepa el nombre suyo, esa persona usted no, yo oré, listo, a ellos no le importa la oración suya? Si hay un brujo en esa casa, ¿sabe qué puede hacer? Puede coger la escoba, la pala, recoger el polvo de sus zapatos y meterlo en un lugar y detener su crecimiento espiritual, frenarlo, estancarlo, hasta destruirlo. Esto puede pasar. Y esto le ha pasado a muchos cristianos que se mueven por emoción. Ellos supuestamente, ellos trabajan con el Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo. El Espíritu de Dios no necesita que tú trabajes con Él. El Espíritu de Dios necesita a un hombre, una mujer rendidos a su voluntad, que se dejen guiar por su presencia. Porque no eres tú, es Dios. No eres tú, es el Señor, es Dios. Es Dios, hermanos. Y Señor, ven y haz aquí. Y ven, como le pasó a Josué. ¿Quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le dijo el príncipe del ejército de Jehová? No, ni tuyo ni de tus enemigos. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Yo no trabajo contigo, tú trabajas para mí. Yo no estoy bajo tus órdenes. Yo soy el que mando y tú obedeces. Esa es la relación entre Dios y el cristiano. El guerrero espiritual muchas veces se equivoca. Y Señor, ven y haz, ven y manda, ven y coge. Como si Dios fuera, discúlpenme la palabra, el sirviente de ellos. Está equivocado. Dios es el que manda. Dios es el que ordena. Y si Dios dice no va. El mismo apóstol Pablo dijo, he querido ir a tal lugar, pero el Espíritu no me lo ha permitido. Hay momentos donde tú quieres ir a ciertos lugares y Dios no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de las personas que hay en ese lugar. ¿Y qué van a decir? Que digan lo que quieran. Si Dios dice que no, es no. Ay, se van de la iglesia. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Una vez una hermana en Barranquilla, la guerrera de Dios,
Había una familia que se le había recomendado a alguien muy cercano a ella. Le dijo: mira, ven acá, esta familia tiene problemas, le está pasando esto, esto y esto. Yo necesito que tú vayas y ores por ellos, úngele la casa, porque algo tremendo está pasando en ese lugar. Resulta que la hermana, cada vez que oraba por eso, sentía en su corazón que Dios le decía: no vayas, no vayas, no vayas. Y ella decía: pero ¿y cómo le voy a decir yo a mi amiga que yo no voy a ir? Si ella me pidió el favor y yo tengo que ir. Aquella hermana pasó por alto la voz de Dios y fue a la casa. Entonces, si fue y Dios le dijo que no, ella solita se metió. Resulta que en aquella casa la mayoría de los que habían allí eran practicantes de hechicería. Ella no sabía. Por eso Dios le dijo: no vaya. Le dieron un jugo. Fue sola como Josué fue a Jai. Fue sola a la casa, a la boca del lobo. Se tomó su juguito. ¿Sabe cómo la sacaron de esa casa? La sacaron loca. Allá en Barranquilla hay un centro que se llama el Cari. No sé si todavía estará. Ya no está. La sacaron de ahí para el Cari. Vuelta loca. ¿Qué le pasó a la hermana? Uy, a la ungida. A la ungida, ¿qué le pasó? La volvieron loca por estar hecha la desobediente. Ahí donde está el Dios que le sirve, entonces los demonios son más fuertes. No, hermano. La guerra espiritual es cuestión de obediencia. Que tú sepas cuál es tu lugar. Yo no puedo obligarle al Espíritu Santo: ven, vamos, haz. No. El Espíritu de Dios no trabaja conmigo. Yo trabajo, aleluya, bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo que Él diga es lo que se hace. Él es el que manda. Jesucristo es el que manda y sus siervos obedecen. Él es el que manda. Yo no mando. Aleluya. Hermanos que no pueden ver en medio de la administración que una persona quiera recibir liberación, pues enseguida van y le ponen la mano. ¿Le preguntaste a Dios qué es lo que se está moviendo allí? ¿Sabía usted que hay gente que practica la brujería, el gnosticismo, que se fortalecen con la imposición de tus manos? Por eso la Biblia dice: no impongáis las manos a la ligera. No impongáis las manos a la ligera. Aleluya. Josué fue, pero ya ahora era diferente, porque Dios estaba en el asunto. Y Dios le dijo: Josué, no temas ni desmayes, toma contigo a la gente de guerra. ¿Cuánta gente de guerra mandó Josué la primera vez? 3,000. 3,000. Y esta vez llevó 30,000. Él se confió, su humanidad se confió. No me va a pasar nada. Yo voy a echar fuera este demonio yo solo. Hay gente que ministra liberación sola. Y los ves tú ellos solitos ahí con él. Y fuera, y fuera. Mire, hay un patrón. Cuando el Señor Jesucristo mandó a los discípulos, ¿los mandó solos? ¿Cómo los mandó? De 2 en 2. Yo nunca ministro liberación sola. No porque yo no tenga ni fuerza ni autoridad. La Biblia dice que tal que se levante, usted sabe la violencia que tiene una persona poseída por Huacaipuro, por el negro Felipe. Y la persona sola, fuera. Que va a salir para afuera corriendo es él. Él adelante, el demonio atrás. Dios es Dios de obediencia. Y muchas veces la misericordia de Dios nos guarda, aleluya, que no salimos avergonzados en medio de una lucha espiritual por la misericordia de Dios. Gente que tiene la osadía de coger gente endemoniada y meterlas al cuarto, sentarlos en la cama de ellos y ministrarle liberación en la propia casa, en el propio cuarto. No sabe el daño tan grande que se está haciendo él y a la familia. En mi casa yo no ministro a nadie, por amor a mis hijos.
Porque si un espíritu inmundo se presenta y se me presenta a mí, gloria a Dios. Se le presenta a mi esposo, gloria a Dios. Pero ¿y que se le presenta a mis hijos? De pronto que no están muy entrenados en el campo de la guerra espiritual. Por esta causa hay hogares que se han acabado. Hay casas que están en ruina. Porque la gente hace las cosas no como Dios lo dice. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Y yo escucho, hermano, usted me ve que yo me paseo por todas partes. Pero yo escucho. No, que allá fue la hermanita Julanita y tal, y allá le tuvimos que hacer. Liberación en la casa. No, yo los meto en el cuarto. No, porque en mi casa, el lugar santo es mi cuarto. Allá los meto. Mete la demoniera en el cuarto. No, que a mi esposo le gusta otra, le gusta. Ay, Señor, ¿por qué? Allá está. Los entendidos resplandecerán, dice la palabra. Los entendidos resplandecerán. La guerra espiritual se tiene que hacer con mucho cuidado. La guerra espiritual se tiene que hacer con mucho cuidado, hermano. Esto no es nada más coger y yo reprendo al negro Felipe, al indio Bacaipuro y ya. No, hermano. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Primero que todo, sabiendo que tu jefe se llama Dios. Y que si Dios te da la orden de no ministrar, usted no puede ministrar. Si Dios te da la orden de no moverte, usted no tiene que moverse. Y Dios le dijo a Josué: vamos a tomar la ciudad, pero lo vamos a tomar así. ¿Qué ve usted en el libro de Josué? Que Dios es el que manda. El guerrero espiritual no anda como rueda suelta de un lado para otro. El guerrero espiritual está sujeto a la autoridad que Dios impone. ¡Ay, aleluya! Hay mucho guerrero espiritual que anda como rueda suelta. Porque yo soy el ungido. Oye, el hermano no ha venido. ¿Qué será que habrá pasado con el hermano? ¿Estará enfermo? No, pastora. Entonces tú te enteras después. Ya después del tour. No, es que fue que me invitaron a predicar allá, y me invitaron a una campaña por allá, y me invitaron a una campaña por allá. Hay algo importante en el guerrero espiritual y se llama cobertura. La cobertura es algo indispensable en la vida de todo creyente, y más si tienes un llamado a la guerra espiritual. La cobertura espiritual es lo que impide que el enemigo te destruya. ¡Ay, aleluya! No importa cuál sea tu llamado, no importa cuál sea tu ministerio. Si tú ejerces tu llamado, tu ministerio sin cobertura, estás en un grave peligro. Eso es como cuando usted tiene una botella de agua que no han traído agua hoy, aquí tampoco. Cuando el agua está dentro de la botella, ¿qué sucede con el agua? No le pasa nada, está ahí puestecita. Pero coge el agua y viértala en el piso para ver qué va a pasar con esa agua. No sirve para nada. Cuando el agua está dentro de la botella, el agua se conserva. La botella es tu cobertura. Tú eres el agua. La Biblia dice que nosotros debemos estar bajo cobertura. ¿Cuál es la cobertura que tiene un guerrero espiritual? Vamos a ver. Quiero enseñarte algo en esta mañana. La cobertura principal de una persona la da la cabeza. La cabeza de este lugar es el pastor. Sería bueno que ahora que se hace las fiestas que vienen, si usted se va a trasladar a otro lugar, pastor, yo me voy para tal lugar, ore por mí. El pastor ora y usted no sabe la protección tan tremenda que ejerce sobre una persona la cobertura pastoral. Aquí pasó el hermano Julio Henao. Esa es una familia que no se mueve. Si pastor, vea, vamos para tal parte, para Estados Unidos, nos vamos para no sé qué. Ese día el hermano Julio vino: pastor, vamos a hacer
nos vamos de vacaciones para los lados de Medellín, creo que fue, no me acuerdo. Se fue. Oramos por él, el pastor oró, se fue. En ese tour que él tenía de viaje, cuando se fue a montar a un barco, resulta que se le quedó la tarjetica en el hotel donde se estaba quedando. Y sin esa tarjetica no podía subir. El hermano le dijo a la gente: bueno, espérenme que yo voy un momentico a buscar la tarjeta. Cuando llegó al lugar donde estaba el barco, ya el barco se había ido. Pero resulta que la gente no se pudo subir. Pero ¿sabe qué pasó usted? Más adelante, el barco donde el hermano Julio se iba a subir con su familia se hundió. Salió por las noticias. Mucha gente se ahogó en ese barco. Y Dios lo guardó de subirse a ese lugar, de perecer él y su familia. ¿Por qué? Por la cobertura pastoral. Aleluya. Aleluya. No ande como rueda suelta. Yo pido permiso. Negro, voy a estar en tal lugar. O puedo ir a tal lugar. Puedo salir a No vas a salir. No salgo. Lo importante no es salir. Lo importante es que tú salgas y regreses con bien. Porque como usted se salga de la cobertura. Ahora, hay otra cobertura. Y es tu esposo. La persona debe estar, las mujeres más que todo, deben estar sujetas a su cabeza pastoral y a su cabeza en su casa. Ay, es que mi esposo no es cristiano. La Biblia dice: someteos a vuestros esposos en el Señor. Y aclaro, en el Señor. En el Señor. Hay hombres que no son cristianos, pero usted tiene que someterse. ¿Cuándo se va a someter usted? ¿A qué se va a someter? Usted tiene que someterse a su esposo por el temor de Dios. Ahora, no es que usted vaya a hacer cosas que van a poner en peligro su salvación y su vida espiritual. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que lo entendió, lo entendió. Hay cosas que una persona impía te puede pedir, que va a poner en riesgo. Ahora, no, porque es que yo tengo que someterme a mi esposo. El esposo dice: bueno, aquí hay 4 botellas de Old Par y no sé qué, y te sientas conmigo a tomártela. No me puedo sujetar ahí. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro mi salvación, mi comunión con Dios. Amén. Pero yo sí me puedo someter, que mi esposo me diga: hoy 24 de diciembre quiero que la pases conmigo, quiero que la pasemos en familia. No es que yo tengo que estar en la iglesia. Sométase allí. Sé su esposo, sé su familia. Antes de venir para la iglesia, bueno, ahorita porque es muy temprano, ¿verdad? Los devocionales. Pero cuando venga para la iglesia, deje su casa organizada, para que cuando llegue el esposo no se convierta en un olafo amargado al ver el desorden. Es que mi esposo lo usa el diablo, se deja usar por el enemigo para dañarme la bendición. ¿Y por qué, hermana? No, porque cuando llega enseguida. Claro, tiene razón. Esposa todo el día en la iglesia. Devocional. Hay algunos que después del devocional se quedan en el ayuno. Hay algunos que después del ayuno se quedan hasta la oración de las 3. Y otros que se van de largo y hacen vigilia. Oye, ¿cuándo vas a calentar tu casa? ¿Y cuándo vas a educar tus hijos? ¿Y cuándo vas a consentir a tu esposo? Claro, el hombre tiene que enchuquizarse. ¡Aleluya! Si el hombre va a buscar una camisa y está sucia, porque, como dice mi esposo, la doña estaba en la vigilia. Ay, pero tú no ves que estaba en la vigilia. Sí, pero tú eres cristiana, pero también eres esposa, pero también eres madre, pero también eres hija.
Aleluya. Someteos a las autoridades. Un guerrero espiritual no puede estar sin cobertura. Porque si está sin cobertura, mire aquí, gloria a Dios, aleluya, sirvió la cuña del agua. Si está sin cobertura, es presa fácil para que el enemigo lo destruya. ¿Sí o no? Lo que le pasó al hermano David. No a David, sino David el de la Biblia. El hermano David, dice la Biblia, y con esto terminamos. Usted no se preocupe que hoy es festivo. Comenzamos tarde. Aleluya. Gloria a Dios. David, dice la Biblia, que era el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra. Escuche. Era el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra. Pero David ese día no se fue para la guerra. David se quedó ¿dónde? En el palacio, fresqueando. Ahí sabroso, 25 de diciembre, cuando se ve en la iglesia. Me quedo aquí sabroso en la casa descansando. Se salió de la cobertura de Dios. El guerrero, el hombre que había destruido a muchos reyes, que había matado a mucha gente, ese día se salió de la cobertura y resulta que el enemigo le tenía en su propia casa la caída. Se levantó el rey David, se levantó, mandó a llamar por teléfono: no, vayan ustedes a la guerra, yo me quedo aquí descansando, tengo derecho, soy el rey, me quedo descansando. Pero resulta que en la propia casa, ahí ese día cogió. Mira, hermano, yo digo, esto no lo dice la Biblia, pero uno cuando escudriña, uno saca. Yo digo, no debió ser la primera vez que estaba esa mujer allí bañándose. Si ella se bañó ese día, de pronto lo tenía ya por costumbre, ¿sí o no? Sino que como David estaba ocupado haciendo, ¿verdad?, en la guerra, ocupándose de sus cuestiones de rey, no había tenido tiempo para levantar la cortina. Y resulta que ese día el hermano David, pereciendo, ay, me merezco un descanso, aleluya, gloria a Dios, las vacaciones, abre la ventana del palacio y se encuentra tremendo. En la propia casa se la llevó el diablo. Hay gente que dice: uy, estoy pintoso porque cuando las chicas me ven, uy, mejor dicho, no me quieren quitar la mirada encima. Es el diablo que te quiere tumbar. El diablo disfrazado de mujer. Ay, que yo sí estoy bueno para tumbarte el diablo. Uy, porque hay gente que se cree eso. Hay gente que se lo cree. Entonces, como físicamente no es que usted esté bien, es que la gracia, la Biblia dice que la gracia de Dios es la que hermosea tu rostro. Es la gracia de Dios la que ve a la gente. Es la gracia. Aleluya. Y la gente se cree el Don Juan. ¿Qué será? No, y todo el mundo me mira y todo el mundo. Y resulta que el diablo te tiene tremenda trampa. Y ellos piensan que son la última Coca-Cola del desierto. ¿Y cómo me miran? Claro, el diablo no se te va a presentar ni con cacho ni con cola. Tremenda figura bonita le puso allá a David. Tremenda mujer. Que apenas David vio ¿cuántos se acuerdan de una propaganda que salía en la televisión que se llama Cola y Pola? Ay, al muñequito se le salían los ojos así y otra vez se le volvían a meter. Cuando David vio y miró, ahí estaba. Listo. El guerrero. El que, mejor dicho, pero ahí cayó. ¿Por qué?
Porque se salió de la voluntad de Dios. Perdió la cobertura en ese momento. Cuando tú estás en un lugar donde Dios no te ha llamado, cuando tú vas a un lugar sin consultar a Dios primero, te vas sin la cobertura de Dios. Y no importa cuántos años tenga tu ministerio, no importa cómo Dios te use, eres presa fácil para que el diablo te destruya. ¿Usted no sabe qué pasó aquí en la ciudad de Santa Marta? Un pastor muy reconocido aquí en la ciudad, en una consejería con una chica. Por eso a mí me gustan las consejerías de mujeres, aquí las atiendo yo, y las consejerías de varones las atiende mi esposo. Ese cuento de que ay, que el pastor ese fuego quemó a Sansón. Llegó la hermanita a la consejería. No, yo quiero hablar con el pastor. El pastor salió. Comenzaron, varias consejerías. En una de las consejerías ya se salió de la voluntad de Dios. Le compró 2 chips sin cara. Le dio una a ella y él se quedó con una. Le dijo, cuando tú me vayas a llamar, me llamas con esta sin cara. Ya él sabía que cuando veía ese número, ya él sabía quién era. ¿Cómo se llamaba la mujer que estaba en el patio de David? Cuando sonaba, ya ahí estaba Betsabé ahí. Ya él sabía que esa era. Entonces las consejerías dejaron de ser en el templo. Ahora él la iba a visitar a la casa de ella. Se salió completamente de la cobertura de Dios. ¿Sabe dónde terminaron las consejerías? En una barriga. Ya hoy por hoy la niñita tiene 1 año. Pobre esposa, pobre iglesia, pobres hijos, pobre rebaño, porque lo que hace un pastor afecta directamente al rebaño. Ay, Jehová, ¿por qué sucede esto? Por salirnos de la cobertura de Dios. Si Dios te dice no vas, es mejor que la gente piense mal de ti por un momento mientras Dios te procesa. Porque cuando la gente piensa mal de ti, tú estás pasando por un proceso. Aunque en el momento piensen mal de ti, luego que pasa el proceso, Dios mismo le hace entender a ellos, no es que tú no eras una mala persona, no es que tú no querías hacer ciertas cosas, sino que hay cosas que Dios no permite en tu vida. Hay cosas que Dios no las permite. ¿Dónde quedó David? Quedó preso. Vio a la mujer, la codició, la mandó a traer, quedó embarazada, mató al esposo de la chica. Después de eso vino una palabra tremenda de parte de Dios y le dijo que por cuanto eso hizo, nunca se apartaría la espada de Jehová sobre la familia de David. Tremenda maldición por salirse un momentico, por quedarse descansando un ratico, por salirse de la voluntad de Dios. No, hermano, hoy yo estaba cansada. Música por acá, música por allá, los vecinos y ese ese tiroteo. Y dije, que me voy a quedar en la casa. A las 3:30, hoy sonó el despertador más temprano, a las 3:30. Y no está, se va, como esté, nos vamos. Porque el salirse usted de la voluntad de Dios, recuerde, estamos terminando prácticamente, aleluya, estamos en la recta final. Así sea gateando, venga todos los días hasta el 31. Aleluya. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vino el pueblo, la estrategia, un pueblo quedó atrás, la parte de atrás de la ciudad, otro pueblo quedó adelante. Vino Josué, se enfrentó a ellos y salió corriendo como si los hubieran derrotado. Salió corriendo como si los hubieran derrotado. Luego que el pueblo sacó a la gente de Jai de la ciudad, el pueblo que estaba allá vino. Ahora, ¿qué necesita un guerrero espiritual? Necesita sacrificio,
Diga conmigo, sacrificio. Usted no valora lo que no le cuesta. Si algo se lo dan rapidito, usted listo, eso no, nada. Pero usted valora es lo que le cuesta. Esta estrategia de David, mandó un grupo en la noche. ¿En la noche para qué? ¿Para qué? ¿Para qué en la noche? Para que no lo vieran. Los mandó en la noche para que estuviera en la parte de atrás de la ciudad. Ahora, esa gente que se fue en la noche le tocó vigilar toda la noche con las espadas ahí por si acaso alguno venía a atacarlo. Ellos no podían dormirse, ellos tenían que estar prestos, estaban en medio de una batalla. Ahora, los otros se vinieron de frente también caminando, y cuando el pueblo, muy temprano en la mañana, el pueblo de Jai vio que venían, ellos dijeron, listo, esto también los derrotamos, porque vieron fue una pequeña parte que se vino con Josué, pero la mayor parte estaba escondida allá atrás. Eso se llama estrategia. Cuando el pueblo viene y los persigue, resulta que los que están allá atrás entran en la ciudad, queman todo, aleluya. Antes de eso, y ya terminamos con esto, dice que cuando Josué viene con el pueblo de Israel y vienen corriendo, haciéndole creer al pueblo de Jai que los habían vencido, llega un momento donde Dios le dice a Josué, levanta. No, él tenía una lanza, Josué no tenía espada. Josué tenía una lanza en su mano, y esa era la señal. Esa era la señal. Cuando el pueblo que estaba allá atrás vio que Josué levantó la lanza, ellos dijeron, listo, levántense y vamos a entrar. ¿Se da cuenta que Dios es un Dios de orden? No entró el pueblo cuando ellos quisieron, sino cuando Dios dio la orden. Cuando el líder levantó la lanza, el pueblo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lo que no sucedió en la primera. En el capítulo 7. En el capítulo 8, Dios le dio la victoria. Pudieron derrotar al pueblo de Jai. Pudieron derrotar a otro pueblo que también salió en contra de ellos. Se quedaron con todos sus tesoros. En Jericó los tesoros iban a la casa de Dios. Pero aquí Dios le dijo, los tesoros, lo que encuentren allí, eso es de ustedes. Te digo algo. En esta segunda oportunidad que Dios le da al pueblo, obtuvieron la victoria, pero no se quedaron con las manos vacías. El que tenga oídos para oír, que oiga. 2018 va a ser un año de gran abundancia sobre el pueblo. Aleluya. Te espera un año de gran abundancia. Te espera un año de gran abundancia. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana? Estamos peleando una batalla. Estamos conquistando. Amén. Pero los conquistadores no quedan con las manos vacías. Siempre que hay una victoria hay un galardón, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Te espera una gran bendición en el 2018. Por eso, hermano, no desmaye. Aunque venga con sueño, aunque venga cansado, aunque venga, como le dije ahorita, así sea gateando, véngase para la iglesia hasta el día 31. Es más, debiéramos hacer un servicio el domingo a las 5 de la mañana. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios es bueno y su misericordia para siempre. Colóquese de pie en esta mañana. Dios es